¿Qué tal, profesor? Soy Elisud de Liceo Cruz Hernández. El equipo está conformado por Ángel Reyes, Luis Gerardo, Zárate Morales Uciel y su servidor. Vamos a realizar una exposición para la materia de programación en ambiente cliente-servidor eh, a cargo de la unidad número 3. Estamos en séptimo semestre, grupo F de la carrera de Ingeniería Informática. Vamos a hablar de la unidad número 3, RMI, Remote Mute Invocations. A cargo de esto, primero surge la pregunta de cómo surge RMI o cómo se da el origen de RMI. Nos dice que con la llegada de la programación orientada a objetos se crean esquemas análogos usando objetos. Es así como se da a principio RMI. RMI es una tecnología desarrollada por Zoom que permite la colaboración de objetos que están localizados remotamente. Esta tecnología se enmarca en la idea de permitir la colaboración entre objetos remotos. Su idea principal es tener un objeto cliente donde podamos efectuar un requerimiento de datos. Ahora, ¿cómo funciona RMI? Funciona mediante tres principios. Uno es la solicitud. El cliente prepara el requerimiento y lo envía a un objeto ubicado en un servidor. Ahora, el objeto remoto prepara la información que se pidió, que el cliente pidió, accediendo a la base de datos o a otro objeto. Y finalmente el objeto remoto tiene que enviar una respuesta al cliente. En lo posible, esta interacción debería ser lo más semejante posible a requerimientos hechos localmente. Un ejemplo de ello son los cajeros automáticos. Cuando una persona se dirige a uno de estos aparatos, pide una cierta información, el objeto remoto tiene que buscarla, acceder a esta información y arrojarla detalladamente conforme el cliente lo pide. Ahora, existen ventajas y desventajas de RMI. Las ventajas principales son proporciona el paso de objetos por referencia y hace una recolección de basura distribuida. También proporciona el paso de tipos arbitrarios, incluye mecanismos de seguridad a través del Security Manager y puede ejecutarse sobre cualquier máquina virtual de Java. Aunado a este último punto también encontramos desventajas, puesto que Java RMI depende totalmente del núcleo de serialización de objetos de Java. Esto nos dice que no es compatible con la comunicación de otras tecnologías. Sus aplicaciones dependen de la máquina virtual Java para ser ejecutadas. De otro modo, no es posible realizarlas. Pasamos al siguiente tema a cargo de mi compañero Uciel Zárate Morales. Bien, como podemos observar ahora pasaremos con las características y la estructura de RMI. Como para poder empezar, iniciaremos con una breve introducción sobre lo que tratan las características. Dice que el RMI se caracteriza por la facilidad de su uso en la programación, por estar específicamente diseñado para el lenguaje de Java. Esto facilita el uso de las herramientas y el desarrollo de software, ya que son muchas la ventaja que estas nos proporcionan para desarrollar una base de datos, un software, perdón, más interactuador con el cliente. Dice que proporciona pasos de objetos por referencia, recolección de basura distribuida y pasos de tipos arbitrarios. La invocación se compone de los siguientes pasos: encapsulado, marshalling de los parámetros utilizando la funcionalidad de serialización de Java, invocación del método del cliente sobre el servidor y el invocador se queda esperando una respuesta. Al terminar la ejecución, el servidor serializa el valor de retorno en caso de que lo haya y lo envía al cliente. El código cliente recibe la respuesta y continúa como si la invocación hubiera sido local. Bueno, aquí podemos ver una clara función de lo que es la comunicación en ambiente cliente-servidor. Un ejemplo podrían ser los tráficos de mensajes en una plataforma o en alguna aplicación. Se puede ver mucho lo que es esta estructura de RMI. La arquitectura de RMI puede verse como un modelo de 4 capas, como podemos ver en esta imagen. Aplicación, lo que es
la capa de aplicación, la capa de proxy, la referencia remota y la capa de transporte. La primera capa dice que la de aplicación se corresponde con la implementación real de las aplicaciones de entre el cliente y el servidor. La capa de proxy, que es la capa 2, dice que también es conocida como stub esqueleto. Esta capa es la que interactúa directamente con la capa de aplicación. La tercera capa dice que es la de referencia remota y esta es responsable del manejo de la parte semántica de las invocaciones remotas. Es parte de las conexiones. Bueno, cuarta capa dice que la capa de transporte está responsable de realizar las conexiones necesarias y manejo del transporte de los datos de una máquina a otra. Este es un punto muy importante, ya que es el que se encarga de transmitir todos los registros e información de una base de datos para presentarla al cliente. El API Java RMI dice que es una interfaz de programación de aplicaciones que da a los programadores los medios para desarrollar aplicaciones Java. Esta facilidad nos da de poder ver el diseño de un software, una pantalla en la cual nosotros podremos comunicarnos con un servidor mediante herramientas que nos ayudan a tener una mejor comunicación con lo que es el lenguaje máquina. Como el lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos, la API de Java provee un conjunto de clases utilitarias para efectuar toda clase de tareas necesarias dentro de un programa. Dice que la API RMI está formada por un conjunto de clases que se encuentran agrupadas en los siguientes paquetes: java.rmi, java.rmi server, java.rmi.registry, java.rmi.activation, java.rmi.dgc, cada una de estas cumpliendo con la función que le corresponde. Ahora vemos lo que es la jerarquía de objetos RMI. Podemos apreciar la estructura de este diagrama, en la cual está posicionada como líder el objeto principal, en la cual se distribuye a un objeto remoto, un servidor remoto y un stub remote. Estas ya van distribuyéndose mediante procesos hasta llegar a tener una comunicación con el cliente, en la cual esperará consulta de ella misma. Al final, estas tienen conexiones mediante una interfaz en la cual se interactúa para cumplir con las conexiones y comunicaciones entre ellas. El sistema de nombrado registry dice que necesita un servicio de registro de nombres para permitir que los clientes encuentren los objetos remotos. Por ello, proporciona un servicio de registro propio implementado por la aplicación RMI Registry, lo cual nos permite guardar registros que realiza el usuario en una base de datos para poder llevar un control. Al ejecutar RMI Registry se activa un proceso que escucha en un puerto TCP específico para que un cliente pueda acceder a los servicios remotos ofrecidos por un servidor. Esta deberá registrarlos previamente en el RMI Registry asociándoles un nombre lógico. Principalmente esto da acceso a los clientes para que puedan aprovechar de estas herramientas que nos ofrecen las plataformas de un servidor. Como podemos ver en la imagen, se muestra el esquema de la función del proceso de lo que lleva RMI Registry, registro de de la información ya presentada en una máquina local y en una remota. A continuación, mi compañero Luis Gerardo continuará con los temas siguientes. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gerardo. Seguiremos con lo que es la presentación. Es importante mencionar el desarrollo de las aplicaciones distribuidas. Para empezar, a las aplicaciones distribuidas, definición de la interfaz. Sí, empezaríamos con eso. Después tendremos que desarrollar el objeto remoto
mediante la implementación de la interfaz remota. La tercera sería el desarrollo del cliente, y como la cuarta sería la compilación de los ficheros fuente de Java y generación de los subhooks del cliente y de los esqueletos del servidor. Inicio del registro RMI es cuando empezamos. El 6, el inicio de los objetos servidores remotos y ejecución del cliente. Paso de parámetros a través de la red. Se dice que son 3 pasos. Pasos parámetros a métodos remotos. Hay 3 mecanismos básicos. El primero serían los tipos primitivos. Se pasan por valor, copia. Todos son seriables. El número 2 sería objetos remotos. Se pasan por referencia, talones usados para invocar métodos remotos. El número 3 serían objetos locales. Se pasan por valor solo si son seriables. Se crea un objeto en la máquina virtual que recibe la copia. Callbacks y resguardos, como vemos en la imagen. En RMI, el callback de cliente es una característica que permite a un objeto, el cliente, registrarse a sí mismo con un objeto servidor remoto para callbacks, de forma que el servidor pueda llevar a cabo la invocación al método del cliente cuando el evento ocurra. Hay que observar que con los callbacks del cliente, las invocaciones de los métodos remotos se convierten en bidireccionales o duples, desde que el cliente o servidor y viceversa. Ahora, como conclusión final, durante el proceso de esta investigación, como equipo logramos comprender la importancia que tiene RMI, esto aplicado a los modelos de objetos distribuidos, pues que en este es precisamente un modelo diseñado únicamente para el lenguaje Java. Por tanto, mantiene la semántica del modelo de objetos locales de Java y facilita de esta manera la implementación y el uso de objetos distribuidos. Finalmente, las aplicaciones que usan RMI por lo general están compuestas por 2 programas separados, un servidor y un cliente, de los cuales fueron temas que vimos en la unidad pasada, y por tanto el tener conocimiento amplio de estos temas ya vistos y reforzarlos con estos temas nuevos nos ayudan a realizar la práctica relacionada a esta unidad de manera exitosa y sin ningún problema. Nos guiamos a través de estas referencias bibliográficas que pueden ver en pantalla, y por parte de nuestro equipo sería todo. Muchas gracias.